Imagina un universo lleno de planetas rocosos, secos, estériles, sin una gota de agua líquida en sus superficies. Ahora mira a tu alrededor. 3/4 de la Tierra son océanos. El agua cubre más superficie que la tierra firme. Y esto no es normal, es extraordinariamente raro. La mayoría de los planetas rocosos que conocemos son desiertos áridos. Marte tiene hielo, pero no océanos líquidos. Venus es tan caliente que cualquier agua se evaporó hace eones. Mercurio es una roca quemada sin atmósfera. Entonces, ¿por qué la Tierra es diferente? ¿Qué combinación específica de factores le permitió retener agua líquida durante miles de millones de años mientras sus vecinos planetarios se secaban? Hoy descubrirás que el agua en la Tierra no solo es rara, es el resultado de una secuencia de eventos tan improbable que te hará apreciar cada gota que bebes. Si te intriga conocer los secretos de nuestro planeta acuático, suscríbete para más contenido revelador. Comencemos con un hecho sorprendente. La Tierra contiene aproximadamente 1.4 millones de kilómetros cúbicos de agua. Para poner esto en perspectiva, si pudieras reunir toda esa agua en una esfera, tendría un diámetro de aproximadamente 1.380 kilómetros. Parece enorme, pero aquí está lo fascinante. Comparado con el tamaño total de la Tierra, toda esa agua es apenas una capa delgada en la superficie. Si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, toda el agua de los océanos, lagos, ríos, capas de hielo y agua subterránea formaría una esfera del tamaño de una canica. Es una cantidad relativamente pequeña en términos del volumen total del planeta, pero es suficiente para cubrir el 71% de la superficie y hacer que la Tierra sea única en el sistema solar. La pregunta fundamental que debemos responder es: ¿de dónde vino toda esta agua? Y la respuesta no es tan simple como podrías pensar. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que el agua estaba aquí desde el principio, que se formó junto con el planeta hace 4.560 millones de años. Pero las evidencias sugieren una historia mucho más compleja y fascinante. Cuando la Tierra se estaba formando, el sistema solar era un lugar caótico y violento. El Sol joven era mucho más activo que hoy, emitiendo vientos solares intensos y radiación. En la región donde se formaron los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, hacía demasiado calor para que el agua pudiera condensarse. Cualquier molécula de agua habría sido vapor, barrido por el viento solar o incorporado en minerales de las rocas que se estaban fusionando para formar planetas. Esto crea nuestro primer misterio. Si hacía demasiado calor para que el agua líquida existiera cuando la Tierra se estaba formando, ¿cómo terminamos con océanos? La respuesta más aceptada por los científicos es que el agua llegó más tarde, entregada desde las regiones más frías del sistema solar exterior. Más allá de la órbita de Marte, donde las temperaturas eran mucho más bajas, el agua podía existir como hielo. Los asteroides y cometas que se formaron en estas regiones frías estaban llenos de hielo de agua. Y durante un periodo de la historia temprana del sistema solar conocido como el bombardeo pesado tardío, hace aproximadamente 4.000 millones de años, algo perturbó las órbitas de estos objetos helados. Las teorías sugieren que las migraciones orbitales de Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos del sistema solar, desestabilizaron el cinturón de asteroides y enviaron millones de asteroides y cometas hacia el sistema solar interior. Fue como si alguien hubiera sacudido una colmena cósmica, enviando proyectiles helados en todas direcciones. Durante cientos de millones de años, la Tierra fue bombardeada por estos asteroides y cometas. Cada impacto entregaba no solo energía destructiva, sino también agua en forma de hielo. Con el tiempo, impacto tras impacto, los océanos comenzaron a acumularse. Es una imagen notable. Los océanos que ves hoy, el agua que bebes, todo llegó del espacio, entregado por visitantes cósmicos durante un período de bombardeo intenso. Pero aquí está el detalle crucial. Marte también fue bombardeado. Venus también. De hecho, todos los planetas interiores
recibieron entregas de agua durante el bombardeo pesado tardío. Entonces, ¿por qué solo la Tierra conservó su agua? ¿Por qué Marte es un desierto helado y Venus un horno seco? La respuesta tiene que ver con una combinación de factores que, cuando se consideran juntos, hacen que la Tierra sea extraordinariamente especial. No es un solo factor, sino la convergencia de múltiples condiciones favorables. Vamos a explorar cada una de ellas. El primero y más obvio es la ubicación orbital. La Tierra orbita el Sol a aproximadamente 150 millones de kilómetros de distancia. Esta distancia coloca a la Tierra en lo que los astrónomos llaman la zona habitable o zona Goldilocks. No es demasiado caliente como para que toda el agua se evapore, y no es demasiado fría como para que se congele permanentemente. Mercurio está demasiado cerca del Sol. Las temperaturas en su superficie pueden alcanzar los 430 grados Celsius durante el día. A esas temperaturas, cualquier agua líquida se evaporaría instantáneamente. Venus, aunque más lejos que Mercurio, está todavía demasiado cerca. Recibe aproximadamente el doble de radiación solar que la Tierra, y un efecto invernadero desbocado ha elevado las temperaturas superficiales a unos 465 grados Celsius, más caliente incluso que Mercurio. Marte, por otro lado, está en el borde exterior de la zona habitable. Recibe solo alrededor del 43% de la radiación solar que recibe la Tierra. Las temperaturas promedio en Marte están muy por debajo del punto de congelación del agua. Hay agua en Marte, pero está congelada en los casquetes polares y en el subsuelo. No hay océanos líquidos, no hay lagos, no hay ríos fluyendo actualmente. La Tierra, en contraste, está justo en el punto dulce. Las temperaturas superficiales promedio son de aproximadamente 15 grados Celsius, perfectas para mantener agua líquida. Pero la ubicación orbital por sí sola no es suficiente. Venus está técnicamente dentro de la zona habitable, y sin embargo no tiene agua. Marte está en el borde, y perdió la mayor parte de su agua. Claramente hay más en la historia. El segundo factor crítico es la atmósfera. La Tierra tiene una atmósfera con la densidad justa, compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, con trazas de otros gases incluyendo vapor de agua y dióxido de carbono. Esta atmósfera hace varias cosas cruciales para mantener el agua líquida. Primero, crea presión en la superficie. La presión atmosférica a nivel del mar en la Tierra es de aproximadamente una atmósfera o 101.300 pascales. Esta presión es esencial para mantener el agua en estado líquido. Sin suficiente presión, el agua se evapora o sublima directamente de hielo a vapor. Marte tiene una atmósfera, pero es increíblemente delgada, solo alrededor del 1% de la presión atmosférica de la Tierra. A estas presiones bajas, el agua líquida es inestable. Se evapora o se congela casi inmediatamente. Por eso, aunque hay evidencia de que Marte una vez tuvo ríos y lagos, hoy no puede sostener agua líquida en su superficie. Venus tiene el problema opuesto. Su atmósfera es 90 veces más densa que la de la Tierra, creando una presión superficial aplastante. Pero esa atmósfera espesa está compuesta principalmente de dióxido de carbono, creando un efecto invernadero extremo que elevó las temperaturas hasta el punto donde toda el agua se evaporó hace miles de millones de años. La atmósfera de la Tierra, también actúa como una manta térmica, atrapando suficiente calor para mantener temperaturas habitables, pero no tanto como para crear un efecto invernadero desbocado. Es un equilibrio delicado, y la Tierra lo ha mantenido durante miles de millones de años. Pero aquí está la pregunta importante. ¿Cómo obtuvo la Tierra su atmósfera en primer lugar? Y más importante aún, ¿por qué la conservó mientras Marte la perdió? Esto nos lleva al tercer factor crítico, y quizás el más fascinante, el campo magnético. La Tierra tiene algo que Marte perdió hace miles de millones de años y que Venus nunca tuvo de manera efectiva: un campo magnético global fuerte. Este campo invisible que se extiende decenas de miles de kilómetros en el espacio es absolutamente crucial para mantener nuestra atmósfera y, por extensión, nuestra agua. El campo magnético de la Tierra se genera en el núcleo exterior del planeta, una capa de hierro fundido que se encuentra aproximadamente a 3.000 kilómetros bajo nuestros pies.
Este hierro líquido está en constante movimiento convectivo, girando y fluyendo debido al calor del núcleo interno sólido más profundo. Este movimiento de metal conductor crea corrientes eléctricas, y esas corrientes generan el campo magnético mediante un proceso llamado efecto dínamo. El resultado es un campo magnético que envuelve la Tierra como una burbuja protectora invisible llamada magnetosfera. Esta magnetosfera se extiende aproximadamente 60.000 kilómetros hacia el espacio en el lado que mira al Sol, y se estira hasta millones de kilómetros en el lado opuesto, creando una cola magnética que fluye con el viento solar. ¿Por qué es esto tan importante para el agua? Porque el campo magnético protege la atmósfera del viento solar. El Sol constantemente emite un flujo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que viajan por el espacio a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Este viento solar, si no fuera desviado, golpearía directamente la atmósfera superior de la Tierra. Las partículas del viento solar son lo suficientemente energéticas como para arrancar átomos y moléculas de la atmósfera superior, llevándolos al espacio en un proceso llamado erosión atmosférica. Sin un campo magnético para desviar estas partículas, el viento solar gradualmente despojaría a un planeta de su atmósfera durante millones o miles de millones de años. Esto es exactamente lo que le sucedió a Marte. Las evidencias sugieren que Marte una vez tuvo un campo magnético global, pero hace aproximadamente 4.000 millones de años, su núcleo se enfrió lo suficiente como para que el efecto dínamo se detuviera. El campo magnético desapareció. Y sin esa protección, el viento solar comenzó a erosionar la atmósfera marciana. Durante los siguientes miles de millones de años, Marte perdió la mayor parte de su atmósfera. Lo que una vez pudo haber sido una atmósfera lo suficientemente densa como para sostener agua líquida en la superficie, se redujo al 1% de la presión atmosférica de la Tierra. Y a medida que la atmósfera se adelgazaba, las temperaturas cayeron y la presión disminuyó hasta el punto donde el agua líquida ya no podía existir en la superficie. La sonda MAVEN de la NASA, que ha estado orbitando Marte desde 2014, ha medido directamente este proceso de erosión atmosférica. Incluso hoy, Marte sigue perdiendo aproximadamente 100 gramos de atmósfera por segundo al viento solar. Es una cantidad pequeña, pero acumulada durante miles de millones de años, representa una pérdida masiva. Venus presenta un caso diferente, pero igualmente instructivo. Venus tiene un campo magnético, pero es extremadamente débil, solo alrededor del 1% de la fuerza del campo terrestre. Los científicos creen que Venus no tiene un núcleo líquido en movimiento como la Tierra, probablemente porque rota muy lentamente, una vez cada 243 días terrestres. Esta rotación lenta no genera las corrientes convectivas necesarias para un efecto dínamo robusto. Sin embargo, Venus no perdió toda su atmósfera como Marte. En cambio, desarrolló una atmósfera increíblemente densa. La razón tiene que ver con su proximidad al Sol y el subsecuente efecto invernadero desbocado. La densa atmósfera de dióxido de carbono crea su propia forma de protección contra el viento solar, pero a costa de temperaturas superficiales que vaporizaron toda el agua hace eones. La Tierra, en contraste, tiene el equilibrio perfecto. Un campo magnético fuerte que protege una atmósfera de densidad moderada, permitiendo que el agua permanezca líquida en la superficie durante miles de millones de años. Pero el campo magnético hace más que solo proteger la atmósfera. También canaliza partículas cargadas hacia los polos, creando uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza: las auroras, boreales y australes. Cuando las partículas del viento solar chocan con el campo magnético de la Tierra, algunas son dirigidas hacia las regiones polares. Allí colisionan con moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera superior, creando esas cortinas danzantes de luz verde, roja y violeta que vemos en los cielos árticos y antárticos. Las auroras son, en esencia, señales visibles de que nuestro escudo magnético está funcionando, desviando el bombardeo constante del viento solar. Ahora bien, el cuarto factor crucial para mantener el agua en la Tierra es el tamaño del planeta mismo. Esto puede parecer menos obvio que los factores anteriores,
pero es igualmente importante. La masa de la Tierra, aproximadamente 6,0 por 10 a la 24 kilogramos, genera una gravedad superficial, que es suficiente para retener una atmósfera sustancial, pero no tan fuerte como para crear presiones aplastantes. La gravedad de la Tierra es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Esta gravedad mantiene la atmósfera pegada al planeta, evitando que se escape al espacio. También retiene el vapor de agua que se evapora de los océanos, permitiendo que se condense nuevamente como lluvia en lo que conocemos como el ciclo del agua. Marte, siendo más pequeño que la Tierra, aproximadamente el 11% de la masa terrestre, tiene una gravedad superficial de solo 3,7 metros por segundo cuadrado. Esta gravedad más débil hizo que fuera más fácil para el viento solar arrancar la atmósfera, especialmente una vez que perdió su campo magnético protector. Mercurio es aún más pequeño, con solo el 5,5% de la masa de la Tierra. Su gravedad superficial de 3,7 metros por segundo cuadrado, combinada con su proximidad al Sol y la falta de un campo magnético significativo, significa que nunca pudo retener una atmósfera sustancial. Cualquier gas que pudiera haber tenido inicialmente se evaporó al espacio hace miles de millones de años. Interesantemente, también existe un límite superior. Si un planeta es demasiado masivo, puede convertirse en lo que los astrónomos llaman una supertierra o incluso un mini Neptuno. Estos planetas, con masas varias veces la de la Tierra, pueden tener gravedades tan fuertes que retienen atmósferas de hidrógeno y helio del disco protoplanetario original. Estas atmósferas espesas pueden tener cientos o miles de kilómetros de profundidad, creando presiones superficiales tan altas que el agua, si existe, estaría en formas exóticas de alta presión o completamente comprimida en hielo a pesar de temperaturas que deberían mantenerla líquida. La Tierra tiene exactamente el tamaño correcto, lo suficientemente masiva como para retener una atmósfera sustancial y agua, pero no tan masiva como para acumular una envoltura gaseosa que haría imposible la vida tal como la conocemos. El quinto factor, y uno que a menudo se pasa por alto, es la presencia de la tectónica de placas. La Tierra es el único planeta en el sistema solar con tectónica de placas activa, el proceso mediante el cual la corteza terrestre se divide en placas que se mueven, chocan, se separan y se subducen unas debajo de otras. La tectónica de placas juega un papel crucial en el ciclo del carbono a largo plazo, que a su vez regula el clima de la Tierra y mantiene las temperaturas en un rango donde el agua puede permanecer líquida. Así es como funciona. El dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en el agua de lluvia, formando un ácido débil. Este ácido reacciona con rocas de silicato en la superficie terrestre, un proceso llamado meteorización química. El carbono eventualmente llega a los océanos, donde organismos marinos lo utilizan para construir conchas de carbonato de calcio. Cuando estos organismos mueren, sus conchas se depositan en el fondo oceánico. Con el tiempo, estos sedimentos son arrastrados hacia zonas de subducción, donde una placa tectónica se desliza debajo de otra. El calor y la presión en el manto liberan el carbono de los carbonatos, y este carbono regresa a la atmósfera a través de erupciones volcánicas. Este termostato geológico ha mantenido las temperaturas de la Tierra relativamente estables durante miles de millones de años. Cuando el Sol era más tenue en el pasado, niveles más altos de dióxido de carbono mantenían la Tierra lo suficientemente caliente para que el agua permaneciera líquida. A medida que el Sol se ha vuelto más brillante con el tiempo, niveles decrecientes de dióxido de carbono han evitado que el planeta se sobrecaliente. Marte no tiene tectónica de placas activa. Su corteza es una capa rígida y única. Sin el reciclaje de carbono que proporciona la tectónica de placas, Marte no pudo regular su clima a largo plazo. Cuando su atmósfera comenzó a perderse por el viento solar, no hubo mecanismo para reponerla volcánicamente de manera continua. Venus tampoco tiene tectónica de placas en el sentido terrestre. Su superficie es joven geológicamente, sugiriendo eventos de resurgimiento global donde toda la corteza se recicla de una vez cada varios cientos de millones de años.
Pero sin el ciclo constante de subducción y vulcanismo que regula el clima terrestre, Venus experimentó un efecto invernadero desbocado. Hay otro factor en la historia del agua de la Tierra que es fácil pasar por alto: nuestra Luna. Este satélite, que orbita la Tierra a una distancia promedio de 384.000 kilómetros, juega un papel crucial en mantener las condiciones estables que permiten que el agua líquida persista en la superficie terrestre. La Luna es inusualmente grande comparada con su planeta anfitrión. Con un diámetro de 3.474 kilómetros, es aproximadamente un cuarto del tamaño de la Tierra. Esta proporción es única en el sistema solar. Ningún otro planeta rocoso tiene una luna tan grande en relación con su tamaño. Marte tiene dos lunas diminutas, Phobos y Deimos, pero son apenas rocas capturadas de unos pocos kilómetros de diámetro. Venus y Mercurio no tienen lunas en absoluto. La formación de la Luna es en sí misma un evento extraordinario. La teoría más aceptada, conocida como la hipótesis del gran impacto, sugiere que hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando la Tierra era joven y todavía se estaba solidificando, un objeto del tamaño de Marte llamado Theia chocó con nuestro planeta en un ángulo oblicuo. El impacto fue catastrófico. La energía liberada fue suficiente para vaporizar gran parte de las cortezas de ambos cuerpos. Enormes cantidades de material fundido fueron lanzadas al espacio. Este material formó un disco de escombros orbitando la Tierra, y con el tiempo, la gravedad acumuló estos escombros en lo que ahora es la Luna. Este evento violento tuvo consecuencias profundas para la habitabilidad de la Tierra. Primero, el impacto inclinó el eje de rotación de la Tierra aproximadamente 23.5 grados con respecto al plano de su órbita. Esta inclinación axial es la razón por la que tenemos estaciones. A medida que la Tierra orbita el Sol, diferentes hemisferios reciben más o menos luz solar directa en diferentes momentos del año, creando los ciclos estacionales de temperatura y clima. Las estaciones son importantes para la distribución del agua. Los patrones climáticos estacionales impulsan corrientes oceánicas, distribuyen la lluvia a lo largo del año y crean ciclos de congelación y descongelación que han dado forma a los paisajes terrestres durante millones de años. Sin estaciones, los patrones climáticos de la Tierra serían muy diferentes, probablemente menos favorables para la diversidad de vida que vemos hoy. Pero quizás más importante que crear las estaciones, la Luna estabiliza la inclinación axial de la Tierra. Sin la Luna, la inclinación del eje terrestre sería caótica, cambiando dramáticamente durante periodos de decenas de miles a millones de años debido a las influencias gravitacionales de Júpiter y Saturno. Marte nos da un ejemplo de lo que sucede sin una luna estabilizadora grande. Marte tiene una inclinación axial actual de aproximadamente 25 grados, similar a la de la Tierra, pero las simulaciones por computadora muestran que esta inclinación ha variado salvajemente en el pasado, oscilando entre 0 y 60 grados o más durante períodos de millones de años. Cuando la inclinación de Marte era alta, los polos recibían luz solar directa durante el verano, lo que probablemente causaba que el hielo polar se sublimara en grandes cantidades, espesando temporalmente la atmósfera. Cuando la inclinación era baja, los polos eran permanentemente fríos y oscuros, y la atmósfera se adelgazaba. Estos cambios climáticos extremos habrían hecho imposible que se establecieran condiciones estables para el agua líquida. La Tierra, protegida por su gran luna, ha mantenido una inclinación axial estable de entre 22 y 24,5 grados durante miles de millones de años. Esta estabilidad ha permitido que el clima terrestre sea predecible a largo plazo, con variaciones relativamente menores. El agua líquida ha podido persistir en los océanos sin experimentar los extremos salvajes de evaporación y congelación que Marte probablemente enfrentó. La Luna también afecta a la Tierra de otra manera crucial: las mareas. La gravedad de la Luna tira de los océanos terrestres, creando abultamientos de agua en el lado de la Tierra que mira a la Luna y en el lado opuesto. A medida que la Tierra gira, estos abultamientos se mueven alrededor del planeta, creando las mareas altas y bajas que experimentamos 2 veces al día en la mayoría de las costas.
Las mareas hacen más que simplemente subir y bajar el nivel del agua. Mezclan los océanos, trayendo nutrientes de las profundidades a la superficie. Crean zonas intermareales, regiones que se inundan y se exponen cíclicamente, que son increíblemente productivas biológicamente. Algunos científicos incluso sugieren que las mareas pudieron haber jugado un papel en la transición de la vida del océano a la Tierra, creando ambientes donde los organismos tenían que adaptarse a estar sumergidos parte del tiempo y expuestos al aire otra parte. Las mareas también han estado ralentizando gradualmente la rotación de la Tierra a lo largo de eones, a través de un proceso llamado fricción de marea. Hace 4.000 millones de años, un día en la Tierra duraba solo unas 6 horas. Hoy dura 24 horas. Eventualmente, en miles de millones de años en el futuro, la Tierra podría quedar bloqueada por mareas con la Luna, mostrando siempre la misma cara a nuestro satélite, de la misma manera que la Luna ya está bloqueada por mareas con la Tierra. Más allá de la Luna hay otro guardián cósmico que ha jugado un papel crucial en permitir que la Tierra retenga su agua: Júpiter. Este gigante gaseoso, con una masa más de 300 veces la de la Tierra, es el planeta más masivo del Sistema Solar. Y su posición en el Sistema Solar exterior ha tenido efectos profundos en los planetas interiores. Júpiter actúa como una aspiradora cósmica para cometas, asteroides. Su inmensa gravedad captura o desvía muchos objetos que de otro modo podrían haber chocado con los planetas interiores. Las simulaciones por computadora sugieren que sin Júpiter, la Tierra sería bombardeada por cometas y asteroides grandes con mucha mayor frecuencia. Esto tiene un doble efecto. Por un lado, demasiados impactos serían devastadores, potencialmente vaporizando océanos enteros y esterilizando la superficie repetidamente. Por otro lado, muy pocos impactos significarían menos entregas de agua durante el período de formación del planeta. Júpiter, en su órbita actual, parece haber proporcionado el equilibrio justo, permitiendo suficientes impactos para entregar agua, pero no tantos como para destruir la habitabilidad. Júpiter también pudo haber jugado un papel en la migración temprana de los planetas. La teoría del modelo de Niza sugiere que Júpiter y Saturno migraron hacia adentro y luego hacia afuera en el Sistema Solar temprano. Esta migración desestabilizó el cinturón de asteroides y la región del cinturón de Kuiper, enviando una lluvia de objetos helados hacia el Sistema Solar interior durante el bombardeo pesado tardío. Si Júpiter hubiera migrado demasiado hacia adentro, podría haber perturbado las órbitas de los planetas terrestres, potencialmente expulsando a la Tierra de la zona habitable o causando colisiones catastróficas. Si se hubiera movido demasiado hacia afuera, no habría enviado suficientes objetos ricos en agua hacia la Tierra. Una vez más, la configuración actual parece ser justo la correcta. Hay también un séptimo factor que vale la pena mencionar: la química de las rocas terrestres. No toda el agua de la Tierra llegó del espacio. Algunas estaba químicamente ligada en minerales llamados filosilicatos e hidratos, que se incorporaron en la Tierra durante su formación. Estos minerales contienen moléculas de agua en su estructura cristalina. A medida que el interior de la Tierra se calentaba, ya sea por el calor del impacto durante la formación o por la desintegración radiactiva de elementos como el uranio y el torio, estos minerales hidratados liberaban su agua. Esta agua se desgasificó hacia la superficie a través de erupciones volcánicas, contribuyendo a los océanos primitivos. Los científicos estiman que entre el 30 y el 50% del agua de la Tierra podría haber llegado de esta desgasificación interna, con el resto entregado por asteroides y cometas. La proporción exacta todavía es tema de investigación activa, pero lo que está claro es que la Tierra tuvo múltiples fuentes de agua, aumentando las probabilidades de acumular océanos significativos. Venus probablemente tuvo un proceso similar de desgasificación, pero las condiciones más calientes en ese planeta hicieron que el agua se evaporara a la atmósfera, donde la radiación solar ultravioleta la descompuso en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno ligero escapó al espacio, y el oxígeno reaccionó con rocas superficiales. Con el tiempo, Venus perdió casi toda su agua. Marte también tuvo desgasificación volcánica y probablemente recibió agua de impactos.
Las evidencias geológicas, valles fluviales secos, deltas de ríos antiguos, minerales que solo se forman en presencia de agua, todo sugiere que Marte una vez tuvo cantidades significativas de agua líquida en su superficie. Pero sin un campo magnético para proteger su atmósfera y sin tectónica de placas para reciclar carbono y regular el clima, Marte no pudo retener esa agua a largo plazo. La combinación de todos estos factores, la distancia correcta del Sol, el tamaño adecuado, un campo magnético robusto, tectónica de placas activa, una luna estabilizadora grande, la presencia protectora de Júpiter y la química correcta de rocas, crea una imagen de la Tierra como un planeta extraordinariamente afortunado. El descubrimiento de que la Tierra es tan inusual en su capacidad para mantener agua líquida tiene implicaciones profundas cuando buscamos vida más allá de nuestro planeta. Desde 1995, cuando se descubrió el primer exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol, los astrónomos han confirmado la existencia de más de 5.000 planetas en otros sistemas estelares. Y la búsqueda continúa acelerándose. Entre estos miles de exoplanetas, los científicos han identificado docenas que orbitan dentro de la zona habitable de sus estrellas, la región donde las temperaturas podrían, en teoría, permitir agua líquida en la superficie. Pero como hemos visto con Marte y Venus, estar en la zona habitable no es suficiente. Se necesita la combinación correcta de múltiples factores. Tomemos como ejemplo Próxima Centauri b, el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, a solo 4.24 años luz de distancia. Descubierto en 2016, orbita la estrella Próxima Centauri, una enana roja que es la estrella más cercana al Sol. Próxima b tiene al menos 1.3 veces la masa de la Tierra y orbita dentro de la zona habitable de su estrella. Suena prometedor, ¿verdad? Pero hay problemas. Próxima Centauri es una estrella activa que emite llamaradas poderosas regularmente. En 2017, los astrónomos observaron una llamarada que aumentó el brillo de la estrella en 1000 veces durante 10 segundos. Tales llamaradas bombardearían cualquier planeta cercano con radiación ultravioleta y rayos X intensos. Además, Próxima b probablemente está bloqueado por mareas con su estrella, mostrando siempre la misma cara hacia Próxima Centauri, de la misma manera que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Esto significa que un lado del planeta estaría en luz diurna perpetua y potencialmente muy caliente, mientras que el otro lado estaría en oscuridad eterna y congelado. Para que el agua líquida exista en un planeta bloqueado por mareas, necesitaría una atmósfera lo suficientemente espesa como para redistribuir el calor del lado diurno al lado nocturno. Y esa atmósfera necesitaría ser protegida de la erosión por el viento estelar, lo que requeriría un campo magnético fuerte. No sabemos si Próxima b tiene una atmósfera o un campo magnético. Las observaciones futuras podrían responder estas preguntas, pero por ahora la habitabilidad de Próxima b es muy incierta. Otro ejemplo interesante es el sistema TRAPPIST-1, descubierto en 2017. Este sistema, a 40 años luz de distancia, tiene 7 planetas del tamaño de la Tierra orbitando una enana roja ultrafría. 3 de estos planetas, TRAPPIST-1e, F y G, orbitan dentro de la zona habitable. Las observaciones iniciales con el telescopio espacial James Webb han comenzado a caracterizar las atmósferas de estos planetas. Los resultados hasta ahora son mixtos. TRAPPIST-1b, el planeta más interno, parece no tener una atmósfera significativa, probablemente despojada por la radiación estelar. Los planetas en la zona habitable podrían tener atmósferas, pero determinar su composición y si pueden sostener agua líquida requerirá años de observaciones adicionales. El desafío con las enanas rojas, el tipo de estrella más común en la galaxia, es que son muy activas cuando son jóvenes. Emiten llamaradas frecuentes y poderosas que pueden erosionar atmósferas planetarias. Solo las estrellas enanas rojas viejas y tranquilas podrían tener planetas habitables, pero esas estrellas tardan miles de millones de años en calmarse. Las estrellas similares al Sol, estrellas de tipo G como nuestro Sol, son menos comunes pero más estables.
representan solo alrededor del 7% de todas las estrellas en la galaxia, y encontrar planetas del tamaño de la Tierra en la zona habitable alrededor de estrellas similares al Sol es difícil porque estos planetas son pequeños y sus órbitas son largas, requiriendo años de observaciones para confirmar su existencia. Kepler 452b, descubierto en 2015, es uno de los mejores candidatos. Orbita una estrella de tipo G a una distancia similar a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El planeta es aproximadamente un 60% más grande que la Tierra, y su año dura 385 días. La estrella es un poco más vieja que el Sol, aproximadamente 1.500 millones de años más vieja, lo que significa que recibe un 10% más de radiación que la Tierra. Si Kepler 452b tiene una composición rocosa similar a la Tierra, podría tener una atmósfera y potencialmente agua líquida. Pero está a 1.400 años luz de distancia, demasiado lejos para estudiar su atmósfera con la tecnología actual. No sabremos si realmente tiene agua hasta que se desarrollen telescopios más poderosos. La búsqueda de agua en exoplanetas nos ha enseñado algo importante. La zona habitable es solo el primer filtro. Necesitamos buscar planetas con las características adicionales que hacen que la Tierra sea especial. Esto incluye, primero, el tipo de estrella correcto. Las estrellas de tipo G y K, ligeramente más frías que el Sol, parecen ser las mejores candidatas. Las enanas rojas son demasiado activas, y las estrellas más masivas y calientes viven vidas demasiado cortas para que la vida compleja evolucione. Segundo, un planeta del tamaño correcto. Demasiado pequeño y no puede retener una atmósfera. Demasiado grande y se convierte en un mini Neptuno con una atmósfera espesa de hidrógeno que hace que la superficie sea inhóspita. Tercero, una órbita estable y aproximadamente circular. Órbitas muy elípticas causarían variaciones de temperatura extremas que harían difícil mantener agua líquida durante todo el año planetario. Cuarto, idealmente, la presencia de un gigante gaseoso en el sistema solar exterior, que actúe como escudo contra demasiados impactos de cometas. Quinto, rotación suficientemente rápida para generar un campo magnético, pero no tan rápida como para crear fuerzas centrífugas extremas o clima caótico. Cuando aplicamos todos estos filtros, el número de planetas potencialmente habitables se reduce dramáticamente. Algunos astrónomos estiman que solo una de cada 1.000 millones de estrellas podría tener un planeta verdaderamente similar a la Tierra. En la Vía Láctea, con sus aproximadamente 200.000 millones de estrellas, eso todavía significa que podría haber cientos de planetas como la Tierra en nuestra galaxia. Pero están dispersos por distancias vastas. El planeta similar a la Tierra más cercano podría estar a cientos de años luz de distancia. Con nuestra tecnología actual, nunca podríamos viajar hasta allí. Incluso enviar una señal de radio tomaría cientos de años, y la respuesta tomaría otros cientos de años en regresar. Esta realización nos lleva a una pregunta filosófica profunda. ¿Estamos solos? La ecuación de Drake, propuesta por el astrónomo Frank Drake en 1961, intenta estimar el número de civilizaciones comunicativas en la galaxia. Los factores incluyen la tasa de formación estelar, la fracción de estrellas con planetas, el número de planetas habitables por sistema, la fracción donde se desarrolla vida, la fracción donde la vida se vuelve inteligente y cuánto tiempo duran las civilizaciones. Sabemos ahora, gracias a misiones como Kepler, que la mayoría de las estrellas tienen planetas, pero el factor clave e incierto es la fracción de planetas habitables. Y como hemos visto, los requisitos para retener agua líquida a largo plazo son extraordinariamente específicos. Si planetas como la Tierra son extremadamente raros, entonces la vida inteligente también debe ser rara. Podríamos estar entre solo un puñado de civilizaciones en toda la galaxia. O podríamos estar completamente solos, los únicos observadores conscientes en cientos de miles de años luz. Esta posibilidad es, a la vez, humillante y aterradora. Humillante porque nos recuerda cuán frágil y preciosa es nuestra existencia.
aterradora porque coloca sobre nosotros una responsabilidad tremenda. Si somos la única vida inteligente en esta región de la galaxia, entonces la preservación de la biosfera de la Tierra no es solo un asunto local, es un imperativo cósmico. La búsqueda de agua en Marte y las lunas heladas del sistema solar exterior, como Europa y Encélado, toma una urgencia adicional. Si encontramos vida, incluso microbiana, en estos lugares, demostraría que la vida puede surgir en condiciones muy diferentes de las de la Tierra. Eso sugeriría que la vida es común en el universo, lo que a su vez implicaría que probablemente no estamos solos. Pero si exploramos Marte, Europa, Encélado, Titán, y no encontramos vida en ninguno de estos lugares, a pesar de que algunos tienen agua líquida subsuperficial, entonces eso sugeriría que la vida es extraordinariamente difícil de iniciar, que requiere no solo agua, sino una combinación específica de condiciones que quizás solo la Tierra tuvo. Hay una fotografía tomada por la sonda Voyager 1 en 1990, desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, que captura la esencia de todo lo que hemos discutido hoy. Se llama el punto azul pálido. En esa imagen, la Tierra aparece como un pequeño punto de luz, menos de un píxel de tamaño, suspendido en un rayo de luz solar dispersa. El astrónomo Carl Sagan, quien sugirió tomar esa fotografía, escribió palabras que resuenan profundamente cuando consideramos la rareza del agua en nuestro planeta. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Cada persona que amas, cada persona que conoces, cada ser humano que ha existido, vivió su vida ahí. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, todo sucedió en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Cuando entendemos cuán improbable es que la Tierra tenga agua líquida, cuando apreciamos la convergencia extraordinaria de factores que tuvo que ocurrir para crear nuestro mundo acuático, esas palabras cobran un significado aún más profundo. No somos solo afortunados de estar vivos. Somos afortunados de estar vivos en un planeta que puede sostener vida. El agua en la Tierra no es un accidente trivial. Es el resultado de miles de millones de años de evolución planetaria, de eventos cósmicos fortuitos, de ubicación orbital perfecta, de un campo magnético protector, de una luna estabilizadora, de la presencia de Júpiter en el lugar correcto, de tectónica de placas que regula el clima, y de innumerables otros factores que tuvieron que alinearse exactamente como lo hicieron. Cada vez que abres un grifo y fluye agua, estás accediendo a un recurso que llegó desde los confines del sistema solar hace miles de millones de años. Cada océano, cada río, cada lago, es un museo viviente de la historia cósmica. El agua que bebes hoy ha estado ciclando a través de la Tierra durante eones. Ha estado en océanos primitivos cuando la vida apenas comenzaba. Ha caído como lluvia sobre los dinosaurios. Ha formado los glaciares que esculpieron valles. Ha nutrido a cada forma de vida que ha existido. Y esa misma agua, esas mismas moléculas de H2O, podrían no existir en forma líquida en ningún otro lugar de nuestra galaxia cercana. Podríamos estar sosteniendo algo verdaderamente único en el universo cada vez que tomamos un vaso de agua. Esta perspectiva debería cambiar fundamentalmente cómo pensamos sobre nuestro planeta y nuestra responsabilidad hacia él. La Tierra no es solo un recurso para ser explotado. Es un oasis cósmico en un desierto vasto. Es la única fuente conocida de agua líquida, vida y conciencia en cientos de años luz. Las amenazas actuales al agua de la Tierra, la contaminación de ríos y océanos, el agotamiento de acuíferos, el cambio climático que altera los patrones de lluvia no son solo problemas ambientales locales, son amenazas a algo extraordinariamente raro y precioso en el universo. Estamos poniendo en peligro el único planeta conocido donde el agua puede fluir libremente, donde la vida puede prosperar, donde la conciencia puede contemplar su propia existencia. La historia de cómo la Tierra obtuvo su agua
también nos enseña sobre la interconexión de todo en el universo. El agua en tu cuerpo comenzó como hielo en un cometa o asteroide en los confines del sistema solar. Fue entregada a través de impactos violentos hace miles de millones de años. Fue retenida gracias a un campo magnético generado por hierro fundido a miles de kilómetros bajo tus pies. Fue mantenida en estado líquido gracias a una atmósfera protegida por ese campo magnético y regulada por tectónica de placas. Tu existencia depende de cada uno de estos factores. Elimina cualquiera de ellos, el campo magnético, la Luna, Júpiter, la tectónica de placas, la ubicación orbital correcta, y la Tierra se convertiría en otro planeta seco más. No estarías aquí para leer estas palabras. Nadie estaría aquí. Esta cadena de dependencias se extiende incluso más atrás. El agua misma está hecha de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se creó en el Big Bang hace 13.800 millones de años. El oxígeno fue forjado en el núcleo de estrellas masivas que vivieron y murieron antes de que nuestro sistema solar se formara. Cuando esas estrellas explotaron como supernovas, dispersaron el oxígeno al espacio. Ese oxígeno se incorporó en la nube de gas de la que nació nuestro Sol y nuestro sistema solar. Entonces, cada molécula de agua conecta tu cuerpo con el Big Bang, con estrellas muertas hace mucho tiempo, con cometas del sistema solar exterior, con el hierro fundido del núcleo terrestre, con la Luna que estabiliza nuestro clima, con Júpiter que nos protege de demasiados impactos. Eres parte de una historia cósmica que abarca la edad entera del universo. Y sin embargo, a pesar de esta perspectiva cósmica, la vida cotidiana continúa. Seguimos preocupándonos por nuestros problemas inmediatos, nuestras rutinas, nuestras pequeñas ansiedades. Esto es natural y humano. Pero ocasionalmente vale la pena dar un paso atrás y apreciar el contexto más amplio. Cada ducha que tomas, cada vaso de agua que bebes, cada vez que nadas en el océano o en un lago, estás interactuando con algo que es extraordinariamente especial en el universo. El agua líquida es rara. Los planetas que pueden retenerla a largo plazo son aún más raros. Y hasta donde sabemos, este podría ser el único planeta en cientos de años luz donde puedes sumergirte en agua, donde la lluvia cae del cielo, donde los ríos fluyen hacia el mar. Los futuros exploradores humanos en Marte, si alguna vez los hay, tendrán que reciclar cada gota de agua meticulosamente. El agua será un recurso precioso que se custodia cuidadosamente. No habrá océanos para nadar, ni lluvia que caiga espontáneamente del cielo. El contraste con la Tierra, donde el agua es abundante y fluye libremente, será constante y agudo. En las colonias marcianas hipotéticas del futuro, los niños podrían crecer sin haber visto nunca un océano, sin haber sentido la lluvia en su piel, sin haber chapoteado en un charco. Para ellos, los videos de la Tierra con sus océanos vastos y su ciclo del agua activo parecerán casi mágicos. ¿Quieres decir que el agua simplemente cae del cielo regularmente? ¿Y hay tanta que cubre la mayor parte del planeta? Esas preguntas revelarán cuán extraordinaria es realmente la Tierra. Pero no necesitamos esperar hasta colonizar Marte para apreciar lo que tenemos. Podemos hacerlo ahora. La próxima vez que mires el océano, o un lago, o incluso un charco después de la lluvia, tómate un momento para reflexionar sobre su improbabilidad. Esa agua líquida existe debido a una cadena de eventos cósmicos tan específica, tan finamente ajustada, que si cambiaras cualquier factor aunque sea ligeramente, no estaría ahí. La Tierra es especial, no en un sentido místico o sobrenatural, sino en un sentido científico muy real y cuantificable. Es el único planeta conocido con océanos de agua líquida. Es el único lugar conocido donde la vida ha emergido y evolucionado hasta volverse consciente. Y podría ser el único lugar en cientos o miles de años luz donde tal cosa es posible. Eso nos da tanto privilegio como responsabilidad. El privilegio de existir en este oasis cósmico. La responsabilidad de protegerlo, no solo para nosotros, sino potencialmente como el único ejemplo de vida consciente en esta región de la galaxia.
Cuando los astrónomos del futuro miren hacia atrás a nuestra era, a principios del siglo XXI, ¿qué verán? ¿Verán una civilización que entendió cuán especial era su planeta y actuó en consecuencia? ¿O verán una especie que tuvo el conocimiento pero no la sabiduría para preservar su extraordinario hogar acuático? La respuesta depende de las decisiones que tomemos hoy. Cada acción que protege el agua de la Tierra, ya sea reduciendo la contaminación, conservando acuíferos o abordando el cambio climático, es un acto de reconocimiento de que tenemos algo precioso, algo que buscamos en miles de exoplanetas y no hemos encontrado en ningún otro lugar. Entonces, mientras continuamos buscando agua en otros mundos, mientras apuntamos nuestros telescopios hacia planetas distantes, esperando detectar signos de océanos alienígenas, recordemos apreciar el agua que ya tenemos. Es un regalo del cosmos, entregado a través de eventos fortuitos, retenido por condiciones improbables y vital para todo lo que somos. La Tierra tiene agua no por casualidad, sino por una convergencia extraordinaria de factores cósmicos. Y eso hace que cada gota sea infinitamente preciosa. Si esta exploración de por qué la Tierra es tan especial te ha dado una nueva perspectiva sobre nuestro planeta azul, te invito a que te suscribas al canal. Porque el universo está lleno de maravillas, que cuando las entendemos profundamente, nos ayudan a apreciar la extraordinaria rareza de nuestro hogar. Cada descubrimiento sobre el cosmos nos enseña algo nuevo sobre lo afortunados que somos de existir aquí y ahora. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia del agua de la Tierra. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del universo.